Hola, en esta oportunidad vamos a explicar el cálculo para la retención de impuesto a las ganancias para empleados en relación de dependencia. Esta técnica impositiva es muy compleja y llena de normativas que se actualizan o modifican de manera permanente. Esta ley de impuesto a las ganancias es una ley que podemos definir como nacional, anual y a la renta. Es nacional porque se aplica igual en todo el país, con algunas particularidades en determinadas provincias, y el control es de AFIP. Es anual porque se calcula una vez por año, y ese cierre de año depende del sujeto. Cuando el cálculo es sobre una persona jurídica, o sea, una sociedad, el estatuto o contrato constitutivo de la misma define cuál es el mes de cierre, normalmente diciembre. Pero cuando la actividad es de una única persona, persona humana, también llamada persona física, el cierre siempre opera el 31 de diciembre de cada año. Ahí se encuentra, entre los independientes como profesionales y oficios, el empleado en relación de dependencia, que por imperio de la Resolución General 4003 debe sufrir retenciones mensuales de su empleador, agente de retención, si se debe realizar, y se deposita en el fisco. Por supuesto, terminado el año y en abril del año siguiente, se hará la liquidación anual por el ejercicio cerrado, determinando un impuesto anual y comparándolo con las retenciones efectuadas, que pueden dar igual, o si a diferencia, la empresa retendrá o devolverá por dicha diferencia. Por último, es un impuesto a la renta, y la palabra renta quiere decir ganancia, o sea que es un impuesto que castiga a la ganancia obtenida. Y las ganancias en el país se dividen en 4 grupos. En función al tipo de ganancia, cada grupo tiene sus artículos, sus formalidades y cálculos específicos. La primera categoría de ganancias o rentas es la producida por el trabajo del suelo, alquileres o arrendamientos de campo. El artículo 44 de la ley comienza a tratar este tipo de ganancias. La renta o ganancia de segunda categoría es la producida por el trabajo del capital, básicamente los rendimientos financieros y el trabajo del dinero, artículo 48. Luego tenemos la tercera categoría, que es la ganancia o renta producida por las empresas, donde acá se ubican claramente las sociedades comerciales y también aquella empresa definida por el Código Civil y Comercial. Y por último, cuarta categoría, es la ganancia proveniente del trabajo de las personas, donde acá ubicamos a las personas individuales como un oficio, una profesión, y al empleado en relación de dependencia, artículo 82, que en su inciso B está claramente identificado el empleado en relación de dependencia. O sea que los sueldos de los empleados están alcanzados por el cálculo del impuesto, pero luego que la ley los alcanza, distintas normativas como decretos y resoluciones ponen límites. Actualmente, hasta 404.062 de sueldo bruto, el empleado no debería sufrir retención de impuesto a las ganancias. Por último, la alícuota de aplicación para empleados en relación de dependencia está en el artículo 94 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, y es una alícuota progresiva que va del 5 al 35% en función a la ganancia neta sujeta a impuesto determinada. O sea que nos puede tocar el 5%, el 9%, el 12% y así sucesivamente hasta el 35%.
Nosotros, para explicar este tema difícil, separamos al esquema de retención de ganancias en tres partes. Primero, la determinación de la remuneración fiscal. Segundo, las deducciones permitidas que sirven para disminuir dicho número de remuneración. Y tercero, habiendo logrado un número menor, el cálculo del impuesto para la determinación de la retención que se va a realizar en el recibo de sueldos. Toda una técnica complicada que se apoya en la Ley de Contrato de Trabajo y principalmente en la Resolución General de AFIP 4003 del 2017. Hablemos un poquito de remuneración. En principio, la ley alcanza a todos los conceptos que el empleado recibe por su trabajo, ya sean conceptos remunerativos o no remunerativos, o sea, aquellos que están alcanzados por las cargas sociales y los que no, y también a los conceptos en dinero y en especies. O sea, en dinero son todos los conocidos como sueldo básico, comisiones, horas extras, aguinaldo, vacaciones, etc. Y los conceptos en especies, por ejemplo, que el empleado, además de cobrar su sueldo, reciba de la empresa, que la empresa le paga el alquiler de su casa, el alquiler de un auto, la medicina prepaga, los estudios de sus hijos, o le paga con productos propios de la empresa, que podrían ser alimenticios o podrían ser vestimenta. Pero de todo este universo de conceptos que el empleado recibe, que se toman como ganancia para el cálculo, están las exenciones, conceptos exentos del impuesto a las ganancias, conceptos que el empleado recibe, pero que no se toman para el cálculo del impuesto. Y mencionándolos en este video simplificado y básico del cálculo de la retención, tenemos las asignaciones familiares, la indemnización por antigüedad, o sea que cuando un empleado es despedido sin justa causa, en esa liquidación final que se le paga el sueldo, el aguinaldo y las vacaciones proporcionales, que se le paga tal vez preaviso no gozado e integración mes despido de corresponder, y se le paga la indemnización importante de antigüedad, artículo 245, todo eso se le paga, sí, pero la indemnización por antigüedad no se pone en el cálculo impositivo, algo beneficioso para el empleado, ya que queda un número más chico para calcular el impuesto. Luego también tenemos como exentos a las gratificaciones por egreso, siempre que sean por acuerdo mutuo, con un montón de particularidades. Y como dos últimos conceptos vamos a mencionar las horas extras trabajadas el fin de semana, feriados e inhábiles por su incremento exento del impuesto a las ganancias. Y por último, el bono de productividad, fallo de caja o similares, incorporados por la nueva ley 27617 que entró en vigencia en el 2021, con también ciertas particularidades y límites. De esta manera, tenemos la remuneración bruta que parte para el cálculo en el esquema. A los conceptos logrados se le van a restar los descuentos que el empleado sufre, por ejemplo, los aportes, generalmente del 17%, y la cuota sindical si correspondiera. Luego, la resolución 4003 nos obliga a incorporar en todos los meses una porción de SAC, la 12ª parte en concepto de SAC proporcional, o sea, el SAC que se cobra en junio y en diciembre lo debemos incorporar en cada mes como una porción que puede ser imprecisa y luego se ajustará a fin de semestre o a fin de año. Este SAC, con la nueva ley, puede ser exento en tanto y en cuanto el promedio de las remuneraciones brutas del año sean hasta 404.062. Entonces,
cada vez que yo haga el cálculo de la retención del mes y arme el esquema, me tendré que preguntar hasta ese momento cuál es el promedio de remuneraciones brutas para saber si debo incorporar o no esta porción del SAC al cálculo impositivo, y esto redunda en que sea el número más grande o no para la definición del impuesto del mes. Si existe SAC proporcional que se incorpora, luego también se le descuentan los conceptos antes descontados como aportes y sindicato de corresponder. Y con eso lograríamos nuestro neto fiscal, o también llamado ganancia neta, que a partir de este momento y logrando la primera parte del esquema, que es la determinación de la remuneración fiscal, comenzamos con la segunda parte, que es las deducciones que se pueden tomar, que son conceptos particulares del empleado que sirven para disminuir ese importe de remuneración bruta y neta logrado. Vamos a mencionarlas porque el tratamiento es bastante complejo. Los conceptos que se pueden deducir son gastos de sepelio, seguros de vida con distintas opciones de seguro, intereses por préstamos hipotecarios, siempre que sean con destino de compra de casa-habitación, servicio doméstico, por supuesto en blanco, por todo lo que se paga, no solamente la remuneración al empleado doméstico, sino también las cargas sociales del formulario 102, los alquileres de vivienda con destino casa-habitación, los gastos educativos para hijos que cumplan con requisitos de ser cargas de familia o hijos hasta 24 años, siempre que sean residentes y no tengan ingresos superiores a la ganancia no imponible, la medicina prepaga, las donaciones y los honorarios médicos, que son las facturas de médicos que el empleado debe pagar, por ejemplo, para ver a un clínico, un cardiólogo, un dermatólogo, un ginecólogo, un psicólogo, etc. Hasta acá tenemos las deducciones generales de la ley, que si el empleado las tiene, la documentación debe estar a su nombre, el empleado debe informar las deducciones ingresando al sitio de AFIP con clave fiscal a una aplicación web llamada Siradic Trabajador, y ahí carga la información del documento de respaldo, la factura, para que el empleador pueda consultar dicha información y tomarla para el cálculo de la retención. Luego de estas deducciones generales mencionadas, viene el segundo grupo dentro de deducciones, que son las deducciones personales, el famoso artículo 30. Y estos son montos fijos que el empleado debe tomar. El primer concepto es la ganancia no imponible y la deducción especial, que son dos conceptos que se restan sí o sí. El único requisito para la ganancia no imponible, como monto que se disminuye, es que el empleado sea residente del país. La deducción especial es un importe que se resta sin ningún requisito para el empleado en relación de dependencia. Después tenemos la deducción especial incrementada, que es un concepto muy confuso, incorporado también por la Ley 27, Serie 17, a partir de enero del 2021. ¿Y qué dice este concepto? Que en función a la remuneración bruta del empleado, tomando entre el bruto del mes y el promedio del año, el menor para el cálculo, se determina en qué rango de beneficio se encuentra el empleado, estando el tramo 1 en el rango de remuneración bruta hasta 404.062. Luego el segundo tramo es hasta 466.000 pesos
y el tercer tramo es mayor a 466.000 pesos. Si el empleado entre el sueldo del mes y el promedio del año está en el primer tramo, tendrá una deducción especial incrementada adicional suficiente para que el número final, llamado ganancia neta sujeta a impuesto, dé cero. Y entonces, si la ganancia impositiva es cero, la retención es cero para este mes. Pero si el empleado está en el tramo 2, o sea, entre 404.000 y 466.000 pesos, tendrá una deducción especial incrementada, adicional, parcial, según una tabla, un anexo publicado. Y si el empleado, este concepto de remuneración elegido entre el del mes y el promedio, el menor, fuera superior a 466.000 pesos, entonces no tendría beneficios de una deducción especial que ayuda a disminuir el monto antes del cálculo. Y luego, como último concepto, tenemos las cargas de familia, donde las que mencionaremos deben ser como requisitos residentes del país y no tener ingresos en el año que superen la ganancia no imponible. ¿Cuáles son las cargas de familia? Cónyuge o conviviente, hijos hasta 18 años e hijos incapacitados para el trabajo. De corresponder, el agente de retención los toma, los deduce, los resta, logrando el número final. Y esta es la tercera parte, la que incorporamos ahora, que es el cálculo del impuesto. Recordemos que comenzamos armando el cálculo de la remuneración fiscal. Brutos, descuentos y netos, cumpliendo con las leyes impositivas. Luego incorporamos las deducciones que se puedan tomar con el fin de achicar, de restar, de disminuir el número, haciéndolo más pequeño para el cálculo del impuesto. Y por último, vamos a la tabla del artículo 94 para determinar la retención del mes en función a la remuneración que nos queda abajo, llamado ganancia neta sujeta a impuesto, que la debemos colocar en el renglón del 5%, del 9%, del 12% y etcétera, hasta el 27, 31 o 35% como máximo, determinando el impuesto que nos genera la retención del mes. Dicha retención que va al recibo de sueldo laboral, restando a el sueldo bruto, menos aportes, menos sindicatos si existe, y menos el impuesto a las ganancias, logrando un sueldo neto que es el que el empleado recibe depositado en su cuenta bancaria. Por supuesto que el método tiene un montón de complicaciones, un método de acumulación, un método de prorrateo, situaciones de ajustes y más condiciones complejas, pero hemos repasado cómo es básicamente un esquema general para el cálculo de la retención de impuestos a las ganancias para empleados. Espero haya servido. Los veo en próximos videos. Hasta luego.